Muy buenas tardes, espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López y dirijo los programas de Maestría en Gerencia Ambiental y Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad, los cuales realizamos todos los jueves al mediodía, ya ustedes conocen la cita. Los encuentros buscan generar conversaciones sobre temas fundamentales del desarrollo sostenible y son una iniciativa de las maestrías que dirijo con el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODS. En esta oportunidad tenemos como invitado a Clemente del Valle, director del Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, a quien doy una profunda bienvenida y a quien presentaré más adelante. El encuentro por la sostenibilidad de hoy tratará sobre las finanzas sostenibles como la principal palanca para escalar a un nivel de impacto crítico la sostenibilidad en las empresas, por supuesto, y evolucionarlas de proyectos piloto a grandes inversiones que permitan cambiar el modelo de desarrollo hacia uno sostenible y circular. La dinámica de este webinar consistirá en que nuestro invitado Clemente del Valle realizará una exposición inicial sobre la temática, mientras yo iré recogiendo todas sus preguntas, perspectivas, opiniones a través del Facebook Live y luego se las transmito a Clemente. Luego habrá un segundo momento en donde tenemos un invitado adicional muy especial, que es Bart Van Hoff, que es profesor de la Universidad de los Andes, de la Maestría en Gerencia Ambiental, entre otras, y además doctor en Ecología Industrial. Más adelante se nos va a sumar Bart en ese segundo momento de la conversación. Presento entonces ahora sí a profundidad a Clemente del Valle, insistiendo en esta calurosa bienvenida. Clemente es economista y magíster en economía del London School of Economics. Fue presidente de la Financiera Nacional de Desarrollo durante más de 7 años. Trabajó en el Banco Mundial durante 15 años como experto líder en mercados capitales. Fue superintendente de valores y director de crédito en el Ministerio de Hacienda y actualmente dirige el Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, que busca articular la academia, el sector público y privado para aportar desde las finanzas al desarrollo sostenible en la región. De verdad, Clemente, que nadie más que tú puede hablarnos en este momento crítico de las finanzas sostenibles en nuestro país, así que muy bienvenido y ya es tuya la palabra. Bueno, Diana, muchas gracias. Es un placer estar acá. Un saludo a todos los que me están oyendo espero que esta sea una presentación interesante para todos los que estamos en estos temas. Si continuamos, el próximo slide, digamos, a mí me ha pedido el departamento que les hable de tres cosas importantes. Uno, y tal vez para aquellos que no están tan familiarizados con el tema de las finanzas sostenibles, realmente entender en dónde nacen, por qué se dan. Segundo, cómo ha sido ese desarrollo más reciente en países como Colombia. Y vamos a hacer una reflexión sobre las implicaciones que tiene la crisis del COVID en las finanzas sostenibles y sobre todo las lecciones que nos deja precisamente esta experiencia, digamos, tan disruptiva que está viviendo el mundo en este momento por cuenta de un riesgo que ha tenido unos efectos realmente gigantescos y que va a tener unos efectos gigantescos no solamente en salud, sino en el crecimiento del mundo. Siguiente. Lo primero es entender un poco la dinámica de su surgimiento y en esto, en la gráfica van a ver esta iniciativa o este interés realmente por las finanzas sostenibles surge a raíz precisamente del desarrollo del concepto de sostenibilidad. A medida que el concepto de sostenibilidad, a medida que los gobiernos, particularmente tanto nacionales como las grandes multilaterales como Naciones Unidas, el Banco Mundial, empiezan a preocuparse por garantizar que el crecimiento de largo plazo del mundo sea un crecimiento que esté en armonía con el medio ambiente, que esté en armonía con la equidad, con la gente. Y se dan cuenta pues, que no, el modelo no es un modelo de crecer, pero de ir dejando mucha gente atrás o dejar el medio ambiente atrás, sino la única forma de garantizar que vamos a ser exitosos en un crecimiento a largo plazo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones, es que precisamente ese crecimiento se haga de una forma sostenible. Ese esfuerzo, realmente ese impulso, esa reflexión la empiezan a empujar los gobiernos. Como ven en la gráfica,
¿sí? La primera dinámica surge precisamente de los gobiernos y de los estos órganos multilaterales como son las Naciones Unidas. El primer, digamos, reflexión ya formal sobre el tema de la sostenibilidad pues surge precisamente de una comisión de Naciones Unidas que presenta sus reportes en un título muy bonito que dice Our Common Future, nuestro futuro común, que se publica en 1987, y ese es realmente el arranque de la formalización de toda esta política de sostenibilidad, que después, digamos, se hace ya de forma pública y formal en 1992, en la gran reunión de Río de Janeiro, y después empiezan a surgir una serie de cambios, digamos, por ejemplo, quienes están familiarizados con la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial, empieza a sacar estándares sobre cómo sus inversiones, porque este es el gran brazo de inversión del sector del Banco Mundial en el sector privado, ya sea en bancos, sector productivo, lo deben hacer siguiendo unos estándares socioambientales. Ellos empiezan a exigirle a las empresas en las cuales invierten que deben cumplir con unos estándares socioambientales. Empiezan a surgir otras iniciativas, digamos, de parte del Banco Mundial, y en mediados del 2015, digamos, y antecitos del 2015, y esto es bien interesante, Naciones Unidas realiza un estudio que se llama el World Investment de los objetivos sostenibles, y hace la primera cuantificación de lo que implica realmente cuánto vale invertir para poder lograr esos objetivos sostenibles. Y en París, en el 2015, pues se fijan esos grandes objetivos, los objetivos de desarrollo sostenibles que tantos hemos oído hablar, y de ahí, digamos, empiezan a surgir, digamos, otras iniciativas como las de la OECD sobre cómo mezclar fuentes para impulsar esos objetivos. Y más recientemente, incluso los bancos centrales del mundo se han juntado para precisamente impulsar cambios en la regulación del sistema financiero para que el sector financiero también se acomode. Pero a la vez que estos cambios se van dando a nivel de las entidades públicas y estatales, empieza a haber una respuesta del sector privado, del sector financiero a lo largo de esa serie de tiempo. Si pasas el otro slide. El tab, gracias. Entonces aquí ven un poco las respuestas que empiezan a surgir de esas iniciativas del Estado, de los estados y de los grandes organismos internacionales. Empieza a surgir una respuesta del sector privado, del sector financiero. Ellos también empiezan a darse cuenta, empiezan a concientizarse de la necesidad de este trabajo de sostenibilidad. Y entonces empieza a surgir también una dinámica alrededor del sector privado, del sector financiero, a responder a estos estándares, a estas políticas, a estas iniciativas que están impulsando los estados, particularmente los estados desarrollados. Entonces surgen iniciativas como la Sustainable Stock Exchanges, que es una iniciativa de las bolsas de valores más grandes del mundo, de empezar a impulsar precisamente estos conceptos y estos estándares en las emisiones que se hacen a través de sus bolsas. Los bancos sacan una serie de principios donde ya incorporan los principios en su financiación, incorporan estos conceptos de cambio ambiental, de sostenibilidad social, y empiezan realmente a suscribirse. Esto todo al principio es totalmente voluntario, los bancos empiezan a surgir unos principios, y los bancos que quieren suscribir esos principios suscriben, digamos, estas iniciativas. Surgen, por ejemplo, la iniciativa de los bonos verdes. Ya en el 2010 surge la iniciativa de diseñar instrumentos dedicados precisamente a captar a través de los mercados de capitales recursos para poder invertir en inversiones sostenibles. Surge una iniciativa que se llama el Global Sustainable Investment Alliance, que ahí la ven ahí en el 2012, donde un grupo muy significativo, casi la mitad de los activos bajo administración en el mundo, suscriben también una alianza en el 2012 de suscribir estos principios de sostenibilidad. No, perdón, la anterior. Y empiezan a surgir entonces ya estándares enfocados en el riesgo de cambio climático. Y hay dos iniciativas bien interesantes que se impulsaron en Davos, digamos, por parte del grupo, digamos, del foro empresarial más grande del mundo, precisamente dos estudios muy interesantes, uno que se llama
Better Business, Better World y otro que se llama Better Finance, Better World. Son dos iniciativas bien interesantes precisamente para concientizar al sector empresarial sobre el valor de hacer inversiones sostenibles y la importancia que tiene que el sector financiero acompañe este proceso. Entonces, lo que es interesante de esta evolución es que al principio surgió dentro de las empresas y las compañías en el mundo surgió este concepto de sostenibilidad surgió más como un concepto ético, como un tema de responsabilidad social corporativa, pero poco a poco, y aquí es lo valioso de esto, poco a poco iba evolucionando a una concientización de las empresas de que en las finanzas sostenibles o el desarrollo sostenible realmente es lo único que nos va a garantizar el crecimiento de largo plazo del mundo. Entonces, las empresas empezaron a darse cuenta que esto no es solamente un tema de responsabilidad corporativa, sino este es el futuro y que sus negocios tienen que empezar a transformarse hacia un negocio que precisamente se preocupe por el crecimiento sostenible de largo plazo del mundo. Siguiente. Y, siguiente. Aquí pueden ver, digamos, me parece que esto refleja con más claridad lo que les estaba diciendo, es esta tensión, digamos, o esta circularidad, pero de alguna manera este círculo virtuoso que debe generarse entre quienes están trabajando en hacer inversiones sostenibles, en los que están pensando en hacer ese desarrollo sostenible, que son las empresas, los proyectos, el sector público, el sector privado, con las finanzas. Y en la medida en que esos proyectos empiezan a recibir acceso a financiación por parte de los inversionistas, de los bancos, pues eso permite seguir ampliando y creciendo esas inversiones sostenibles. Y ese es el círculo virtuoso que tenemos que generar entre el desarrollo sostenible y las finanzas. Y esa es, digamos, la esencia, digamos, de este principio. Hay una pequeña definición debajo, donde dice que las finanzas sostenibles son aquellas que incluyen criterios sociales y ambientales para las decisiones de inversión. Pero yo creo que lo que es más importante sobre el rol de las finanzas sostenibles es lo que dice después. Son la principal herramienta de apalancamiento para masificar la sostenibilidad en las empresas y transformar el modelo de desarrollo. O sea, la única forma de que pasemos de hacer proyectos pequeños o proyectos pilotos, porque hay mucha gente en el mundo haciendo proyectos pilotos importantes en temas de resiliencia, de mitigación de cambio climático o proyectos para mejorar la actividad y su vínculo con la sostenibilidad social. Sin embargo, muchos de estos siguen siendo pequeñas iniciativas o iniciativas que se quedan en proyectos pilotos o son marginales todavía en las inversiones, en el negocio principal de las empresas. Solo en la medida en que podamos masificar estas inversiones, y la única forma de hacerlo es movilizando el sector financiero hacia ese objetivo. Y ahí es donde surge la importancia de las finanzas sostenibles. Siguiente. Les decía que en el 2014-2015, las Naciones Unidas hace la primera estimación de cuánto puede costar realmente lograr esos objetivos, poder llegar a un mundo más equitativo que armonice lo social con el crecimiento y entonces cumplir esos objetivos que están enmarcados en los famosos 17 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La primera cuantificación que se hace, y es una cuantificación que todavía tendrá que refinarse muchísimo, es una primera cuantificación que está muy enfocada en la parte de la inversión, en la parte del CAPEX de esa inversión, no tanto en la parte de operación. Da unas estimaciones cercanas a 100 trillones que deberían ser invertidos en ese momento, cuando hicieron esta estimación en el 2015, que deberían hacerse durante ese periodo de 15 años, deberían hacer inversiones cercanas a los 100 trillones, lo que daba un rango de inversiones de más o menos 5 a 7 trillones de dólares por año para lograr los objetivos de desarrollo sostenibles. Ven en el cuadro de al lado, donde si distribuimos esas inversiones entre lo que deben hacer los países desarrollados y lo que deben hacer los países en desarrollo, vemos que la mayor parte de la carga está en los países en desarrollo. Y no es una sorpresa, porque realmente los países desarrollados ya están muy avanzados en ese proceso, están muy avanzados por básicamente su nivel de desarrollo. Empezaron estas transformaciones ya hace muchos años
Mientras que nosotros en nuestra parte del mundo, pues hasta ahora estamos realmente empezando a tomar con interés y con fuerza esto. Por eso nosotros tenemos un reto mucho mayor. Cerca de 4 trillones por año debe invertir el mundo en desarrollo para lograr estos objetivos. Siguiente. Hay esta comisión que se llama Business Sustainable Development Commission, que surgió en Davos, hizo algo que me parece muy interesante. Hizo un estudio para realmente determinar cuáles eran las oportunidades de inversión, de negocio, realmente para el sector privado en este campo de la inversión sostenible. Y lo que identificó 60 grandes áreas de negocios donde se pueden generar ahorros o ingresos o valores, digamos, cercanos a los 12 trillones por año de poder, digamos, hacer esos desarrollos. Yo no les voy a mostrar esos 60, están ahí, los que quieran mirarlo en detalle pueden consultar el estudio, pero es bien interesante porque ya demuestra precisamente que esto no es un tema simplemente, no es un tema de responsabilidad corporativa o un tema social exclusivamente, sino es realmente un tema de para dónde va el mundo, para dónde van los negocios del mundo. Y por eso es tan importante, digamos, empezar a mirar este tema de la inversión sostenible y de las finanzas sostenibles como el futuro de la inversión y el futuro de los negocios hacia adelante. Siguiente. Otra forma de mirar el beneficio que tiene hacer estas inversiones por año para los próximos, pues ya en este momento estamos en menos de los próximos 10 años. Estamos hablando de que una inversión cercana a esos 6 trillones, como lo ven, si partimos de que el valor del Producto Interno Bruto mundial es cercano a los 85 trillones. Si se hacen esas inversiones de 6 trillones por año, como lo pueden ver ahí, podrían generar, ya como lo ven, en un año podrían, en la medida que se van volviendo reales, podrían llegar a generar hasta esos 12 trillones que yo les decía de beneficio. O sea, 6 trillones duplican el beneficio a través de hacer inversiones como las que mencionaba antes. Pero hay un aspecto, y aquí entro un poco a lo que tiene que ver un poco con el tema del COVID. Pero una de las cosas más importantes de hacer estas inversiones es que nos preparan a hacer el mundo más resiliente a los riesgos. Y ese es un tema que realmente hoy estamos entendiendo la importancia de eso. Un estudio que hizo una serie de think tanks mundiales sobre cuál podría ser el impacto de no hacer esas inversiones en términos de los riesgos posibles, las pandemias, el riesgo de cambio climático. Hacían un estimativo que es el riesgo de esa falta de inversión en sostenibilidad podría llevar a reducciones en el PIB de cercanos a 15 o 25% del PIB global, lo cual quiere decir que podría llevar en casos optimistas a 13 trillones, a 21 trillones por año el impacto de esto. Y ahorita vamos a ver en el caso de la pandemia, es un ejemplo clarísimo de que no se tomaron, no se hicieron las inversiones necesarias, no se preparó el mundo para esto de las pandemias y hoy estamos pagando la falta de preparación, la falta de inversiones que se debieron haber hecho con tiempo cuando ya se empezaron a identificar hace más de 10 años esos posibles riesgos. Hoy podríamos haber mitigado en buena parte muchos de los daños que vamos a tener que sufrir, no solamente los que estamos sufriendo, sino los que vamos a tener que sufrir en el corto y mediano plazo. Entonces, es bien importante entender que esta sostenibilidad no es solamente un tema de crear oportunidades de negocio, eso me parece muy importante, pero también es vital para poder evitar realmente los grandes riesgos sistémicos y poder mitigar el impacto. Puede que no los podamos evitar completamente, pero podemos mitigar sustancialmente haciendo estas inversiones. Siguiente. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hacemos estas inversiones? ¿De qué tamaño es las inversiones y particularmente cuál es la brecha que tenemos? Entonces, este estudio del Banco de las Naciones Unidas del 2015 estimó que en el mundo emergente, esas necesidades, esos cerca de 4 trillones que tendrían que invertir anualmente, hoy las inversiones que está haciendo el sector público y el sector financiero que tienen impacto en sostenibilidad solo suman cerca de 1.4 trillones. Y por lo tanto que llegar cerca de esos 4 trillones tenemos un déficit cercano a los 2.5 trillones por año. ¿Eso qué querría decir?
que si quisiéramos lograr las metas que se estableció de desarrollo sostenible, el sector público, que hoy invierte 0.5 trillones, tendría que básicamente cuatriplicar sus inversiones, casi subirlas a 2 trillones por año, y el sector privado tendría que duplicar esas inversiones que está haciendo. Entonces, bien importante que esto no lo podemos hacer solos. El sector público esto no lo puede hacer solo. Puede que el sector público va a tener que liderar una parte importante de las inversiones, pero el sector público no lo puede hacer solo, y ahí es donde requiere del sector privado, y por eso esto se tiene que hacer de una forma mancomunada entre sector público y sector privado. A mano derecha ven en qué sectores particularmente están estas brechas. Y yo diría que están agrupadas en gran medida, digamos, en gran medida están agrupadas en dos grandes bloques. Por un lado, todo lo que es salud y educación, y hoy lo estamos precisamente viviendo, las inversiones que no hemos hecho suficientes en el campo de salud, pero igual tenemos problemas serios en la parte de educación. Y el otro gran componente es todo lo que tiene que ver con infraestructura en un sentido amplio, no solamente carreteras, puertos, aeropuertos, sino todo lo que tiene que ver con electricidad, agua, servicios sanitarios. Entonces, esas son inversiones, como ven, casi de 1.1 trillones en infraestructura, 1 trillón en los temas sociales. Son la mayor parte, casi el 80% de estas inversiones están concentradas en estos dos grandes bloques. Siguiente. Bueno, esto lo paso, simplemente era para mostrarles más en detalle en cada uno de estos subgrupos, esa brecha, cuáles son las tendencias en términos de inversión, y vemos que en la parte social no se han hecho, y es donde las tendencias son más negativas, pero sigamos, por temas de tiempo. Entonces ahora viene ya más el tema de finanzas como tal. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sacamos la plata para poder financiar esta brecha, estas inversiones necesarias para buscar que nuestro mundo se proteja y que pueda mejorar este balance en lo social y en lo ambiental con el crecimiento a largo plazo? Entonces, nos damos cuenta que recursos financieros hay muchos en el mundo. Esta gráfica, que son cifras más o menos entre el 2017 y 2019, muestra que en portafolios administrados hay cerca de 133 trillones de capital. No sé si pasas el slide, el título. No, perdón, revuelve. No, desafortunadamente no salieron, el componente más grande son activos bajo administración, fondos de inversión. El segundo, los 36 trillones, son fondos de pensiones, 19 son compañías de seguros. Y el componente de 85 trillones que está a la mano derecha, no lo meto entre los 133 porque esos son fondos administrados. Los 85 trillones son lo que tienen los bancos, es los recursos, es los activos que administran los bancos. Entonces ustedes ven que entre lo que tienen los bancos para hacer créditos y lo que tienen los inversionistas institucionales para poder hacer inversiones o bonos o inversiones en activos, en capital, sumado estamos hablando de más de 220 trillones de recursos. Entonces, recursos hay. Siguiente. Y aquí viene el tema de inversiones, de las inversiones sostenibles o de las finanzas sostenibles. Una primera cuantificación de cuántas son esas finanzas hoy sostenibles. O sea, de ese gran componente, esos 133 trillones, una reciente encuesta que hizo la alianza, se llama el Global Sustainable Alliance, que agrupa una gran parte de los inversionistas institucionales más grandes del mundo, agrupan casi el 56% de esos 133 trillones, o sea, 73 trillones, el 41% de sus inversiones cumplen con los criterios de sostenibilidad. O sea que, cogiendo el total de los 133, solo el 23% de esas inversiones cumplen con criterios de sostenibilidad. O sea que tenemos, aunque hemos avanzado mucho, porque si ustedes ven, a principio de la década, esos niveles, los niveles estaban cerca de los 10 trillones, hoy están en 30 trillones los de sostenibilidad, o sea que estaban en 21 de esos activos, ya se han duplicado en cuestión de 6 años, se han duplicado esas inversiones de sostenibilidad. Entonces vienen creciendo y eso es un mensaje muy positivo. Viene creciendo la inversión sostenible por parte de los grandes inversionistas. Sin embargo, tenemos todavía mucho por donde crecer.
El lado derecho simplemente muestra la descomposición por los grandes inversionistas. Nuevamente la gráfica no muestra, no salió. Los 14 trillones son en Europa, los 12 trillones son en Estados Unidos. O sea, casi 2/3 partes de esa inversión son administradores que están localizados y recursos de inversionistas del país desarrollado, sobre todo de Europa y Estados Unidos. Siguiente. Otra de los avances que se han hecho en el tema de finanzas sostenibles han sido los instrumentos que se han utilizado precisamente para capturar esas inversiones, esos recursos que tienen estos inversionistas institucionales, cómo canalizarlos a inversiones sostenibles se han hecho a través del mercado de capitales. Una parte importante se ha hecho a través del mercado de capitales. Y por eso, ¿y cómo se hace? A través de este tipo de instrumentos, los famosos bonos verdes. Los bonos verdes es un instrumento, digamos, un bono, digamos, cuyo objetivo es invertir en inversiones que tienen un impacto en el campo ambiental. ¿En qué sectores? En el sector de energía, todo lo que es energías renovables no convencionales, en la parte de edificaciones, todo el tema de edificios, edificaciones verdes, en tema de transportes, todo lo que tiene que ver con transporte eléctrico, en manejos de agua, en manejo de residuos, todo el tema de economía circular, que es muy importante precisamente para compatibilizar este crecimiento con el tema del impacto en el medio ambiente. Entonces, todo ese tipo de inversiones se pueden financiar con estos famosos bonos verdes. En la gráfica de mano derecha al fondo ven cómo viene creciendo. Es la columna verde de abajo, digamos que hoy ya está alrededor de 250 billones de dólares que se emiten de bonos verdes. ¿Y en qué se han venido invirtiendo? Como ven, la mayor parte de las inversiones se vienen haciendo en energía, en edificaciones verdes y en transporte. Son los tres grandes componentes de cómo ha venido distribuyéndose estas inversiones de los bonos verdes. Pero han surgido recientemente otras modalidades también de bonos sociales, o los bonos naranja también, incluso ahora unos que se llaman bonos en sostenibilidad, que de alguna manera agrupan inversiones en todo el campo de la sostenibilidad, no solamente en los temas ambientales como los bonos verdes o en los temas sociales como los bonos sociales, sino en los dos campos. Siguiente. Y ahora una radiografía corta de esto mismo que ha pasado un poco en Colombia, digamos, y esto lo voy a hacer corto porque realmente nuestra historia es mucho más corta, pero veamos un poquito la secuencia también de cómo ha venido evolucionando esto. Digamos, realmente la historia nuestra está, aunque arranca también en la década de los 90, digamos, realmente ha cogido impulso y fuerza, yo diría que en los últimos 10 años, en los últimos 10, 11 años, es cuando ha cogido fuerza este impulso, digamos, cuando en 2010 se emite la Política Nacional de Sostenibilidad, en Planeación Nacional adopta la Política de Cambio Climático en el 2012, surge, digamos, también el tema de todo el sistema de manejo de cambio climático, y en los últimos años, recientemente, siguiente, surge la misión de crecimiento verde que hace unas recomendaciones muy importantes en este campo, digamos, y de ahí pues ya surgen unas políticas que se han venido formalizando por parte del gobierno para el cumplimiento de las metas que el gobierno se fijó para el cumplimiento de los ODS. Siguiente. En términos de bonos, digamos, mirando un poquito algunos de las utilizaciones o la canalización de recursos, pues Colombia ha emitido a la fecha cerca de 549 millones de dólares en bonos verdes. Somos el séptimo en la región, o sea, no estamos como deberíamos estar, porque nosotros somos casi que la tercera economía de la región y estamos séptimos en la emisión, o sea que claramente no estamos en forma coherente con los niveles en que deberíamos estar. Pero bueno, ya hay un esfuerzo importante y la mayor parte de esas emisiones de bonos han sido hechas por bancos, Bancolombia, La Vivienda, Bancoldex han sido los primeros y más importantes emisores en este campo de los bonos verdes. La mayor parte de estas inversiones se han ido a energía, claramente energía y sobre todo energía renovable no convencional, pero también el otro gran componente ha sido edificación verde. Siguiente.
Un reciente estudio hecho por Econometría y Vivid Economics hizo una primera estimación en el caso de Colombia, de esos famosos 4 trillones en el mundo emergente, ¿cuánto de eso, digamos, es en Colombia? ¿Cuántas de esas inversiones las tenemos que hacer en Colombia? Ellos se enfocaron principalmente en el componente de cambio climático, no tanto, porque el foco era precisamente el tema de cambio climático. Entonces, en la parte verde, digamos, de la inversión verde, no tenemos las cifras todavía, no hay unas cifras consolidadas de todos los objetivos sostenibles, pero bueno, este es un primer avance. Hacen unas primeras estimaciones que en la gráfica no sé qué tanto se verá, pero muestra simplemente que en un escenario digamos, ambicioso y un escenario conservador. En el escenario conservador son cerca de 70 miles de millones de dólares que habrían que invertir en los próximos 12 años, digamos. Y en un escenario más optimista, más ambicioso, más que la palabra optimista, yo me pondría la palabra ambicioso, o sea, en la medida que nos pongamos, que serían cerca de 120 mil millones de dólares, cerca de $1 billón por año para los próximos 12 años. Siguiente. Esta también es un primer esfuerzo que está haciendo la banca de desarrollo. La banca de desarrollo en los países en esta agenda juegan un rol muy importante porque ellos pueden ayudar a catalizar también la movilización de recursos. Y este estudio que buscaba precisamente ver la conveniencia de hacer un banco verde, pues estudió lo que hacían los diferentes bancos de desarrollo de Colombia, Findeter, Bancoldes, Finagro y FDN, y vio que todos de alguna manera ya estaban actuando en alguna parte, digamos, de esta área, digamos, de estas diferentes áreas de cambio climático. Sin embargo, todavía muy insuficiente para las necesidades que hay. El estudio recomienda indudablemente que hay que reforzar esfuerzos por parte de todos ellos, pero es bien interesante pues el rol potencial. Y déjenme hacer una pequeña propaganda. La Financiera de Desarrollo Nacional, la cual presidí por cerca de 6 años, tuvo uno de los casos más interesantes que ha sido reconocido a nivel mundial, digamos, como uno de los casos más interesantes de movilización, de escalamiento de la movilización de recursos para un objetivo de desarrollo, como es el tema de la infraestructura. La Financiera, de la mano con una política macro y técnica que montó el gobierno nacional con la ANI y con los apoyos que hizo el Ministerio de Hacienda, impulsó el programa de la 4G. Y la 4G es un ejemplo hoy en el mundo emergente, tal vez el programa más ambicioso de desarrollo de infraestructura, utilizando al sector privado como el gran financiador a través de esquemas de concesión o de APPs, y nos permitió pasar de inversiones que hacíamos cada 2 o 3 años de $1 billón a un programa que se puso como meta hacer casi 18 billones de inversiones. Hoy ya hay 22 proyectos en construcción, con cerca de unos 11 billones de dólares ya comprometidos por el sistema financiero mundial y nacional. Entonces eso nos muestra que se puede ser ambicioso, que se pueden montar metas ambiciosas si se tienen los marcos, las institucionalidades y se logra ese compromiso del sector privado de participar, y la forma de eso es atraerlo a través de políticas adecuadas y de vehículos catalizadores, como fue el caso de un banco de desarrollo como la FDN. Siguiente. Pero para hacer todo esto, para lograr esto, pues hay retos. Esto no es tan fácil, digamos, desafortunadamente, como todo lo que uno quiera hacer en la vida, hay que trabajar y hay que trabajar mucho para lograrlo. Entonces, para entender un poquito qué es, digamos, cuáles son los retos que tenemos en un país como Colombia o los países emergentes en general, pero Colombia siendo uno de esos países emergentes, el reto que tenemos para atraer grandes capitales, una partecita de esos grandes trillones que se manejan en el mundo, en los grandes países desarrollados, pues tenemos 2 grandes obstáculos del lado financiero. Uno es las barreras típicas de ser un país emergente, las preocupaciones que tienen los inversionistas cuando piensan en invertir en un país en desarrollo. Temas de la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, las buenas políticas fiscales, si las tienen o no las tienen, digamos. El problema de mercados, por ejemplo, financieros, a veces con muy poca profundidad, con pocos actores, donde a veces es difícil
la competencia necesaria para poder impulsar estas cosas. Entonces hay una serie de barreras que son innatas a los países emergentes. Entonces esa es una primera barrera, es una barrera general, no solamente para las inversiones sostenibles, sino en general para cualquier tipo de inversión que se quiera hacer utilizando recursos del extranjero. Pero hay otras barreras que son más, digamos, más de tipo, más vinculadas a la sostenibilidad misma, al desarrollo sostenible, que también tenemos que superar. Algunas de ellas tienen que ver con el mero conocimiento de las oportunidades que hay. Hoy, la verdad es que una gran parte del sector productivo colombiano y del sector financiero colombiano no ve las oportunidades, no saben dónde están las oportunidades. Hay un gran desconocimiento de eso. Y en algunos casos hay miedos por temas pues muy razonables, como por ejemplo es la innovación tecnológica. Les doy un ejemplo, el caso de la electrificación de la movilidad. La posibilidad, por ejemplo, hoy de hacer una gran transformación, por ejemplo, del transporte masivo de buses hacia buses eléctricos. Una de las grandes preocupaciones es sobre la tecnología de las baterías. No se sabe realmente con precisión cuánto es la duración de esas baterías, cómo va a evolucionar precisamente esa sustitución en la vida, digamos, de los buses. Entonces, eso le genera a algunos inversionistas miedo de querer entrar en ese negocio. O lo mismo en transformaciones, por ejemplo, de la bioenergía, digamos, la transformación de residuos, de basuras, a convertirlos en energía, algo que viene avanzando mucho los países desarrollados, sobre todo los nórdicos, de transformar las basuras residenciales en energía para calentar sus casas o para movilizar el transporte público. Pues hay todavía mucho por avanzar en el tema de tecnología, entonces hay miedos, digamos, sobre esas tecnologías. Cómo poder realmente mitigar esos riesgos se vuelve un tema fundamental. Hay alguna percepción de desbalance entre la rentabilidad que pueden generar esas inversiones y el riesgo que la tienen. Entonces, muchos de los inversionistas tienden a ver más riesgo y menos oportunidades, menos rentabilidad. Hay mucho de ese miedo de que hay un desbalance. Y parte del desbalance es porque tampoco se pueden cuantificar adecuadamente los beneficios. Muchos de los beneficios tienen que ver con la mitigación, como yo les decía, la mitigación de los riesgos. Entonces uno tiende a mirar simplemente el flujo de caja y cuánto genera, pero a veces no cuantifica los riesgos que puede generar no hacer esas inversiones. Y por eso está subestimando el beneficio que puede tener una inversión como esa. Entonces, cuando se hace el balance de riesgo-rentabilidad, pues muchos inversionistas dicen, no, esto no parece ser atractivo. Entonces, tenemos que trabajar en esos temas si queremos realmente lograr esa movilización. Siguiente. Entonces, hay en varios foros mundiales, tanto de esta comisión que trabajó, que salió, digamos, que nació de una iniciativa de Davos, como el trabajo que viene haciendo Naciones Unidas para desarrollar una estrategia para la movilización de recursos hacia los objetivos sostenibles, han salido más o menos tres grandes temas, tres grandes pilares de esa estrategia para la movilización de estas finanzas sostenibles. Uno que tiene que ver con la necesidad de hacer finanzas mixtas. O sea, de que esto no se puede hacer solamente por los privados o no se puede hacer solamente por el Estado. Hay que crear un pool de fondos y ahorita les explico un poco lo bonito de esta estrategia, donde Colombia es particularmente un líder en haber aplicado una estrategia similar en otro campo. Está el tema de los estándares, cómo se mide el desempeño de las inversiones en sostenibilidad que hacen los grandes capitales. Es necesario para ellos entender mejor el impacto, cómo determinar que sus inversiones están teniendo impacto en el tema ambiental, social y en el tema de gobernanza. Entonces, todos los estándares alrededor de esto es fundamental. Y el tema de la regulación, cómo los reguladores de los sistemas financieros, de los bancos, de las compañías de seguros, de los fondos de pensiones, cómo esa regulación también tiene que adecuarse. Esa no es una regulación que estaba diseñada para impulsar esta visión de largo plazo de sostenibilidad. Entonces, la regulación tiene que favorecer esa inversión de largo plazo, esta inversión sostenible de largo plazo. Y eso requiere una adecuación de la regulación. Entonces, necesitamos trabajar en estos tres grandes vértices para lograr este objetivo. Siguiente. Empezando por el de las finanzas mixtas o blended finance, que hoy en día se ha acuñado y es un término que va a ser muy importante y lo van a ver cada día más. En esencia, ¿cuál es la filosofía de esto? Es utilizar unos recursos que son más limitados y escasos, que son esos recursos del Estado, para precisamente mitigar
algunos de esos riesgos a los que el sector privado le tiene tanto miedo, o por desconocimiento o porque realmente hay un nivel de incertidumbre muy grande, y poder mitigar esos riesgos. Al mitigar esos riesgos, atraerían esos grandes capitales a invertir. Entonces, si uno utiliza recursos del Estado, y el Estado puede ser el Estado local, el nuestro, como pueden ser gobiernos de países desarrollados que quieren ayudar a acelerar esto en los países en desarrollo, o de los recursos filantrópicos que hoy hay en forma muy importante en los países desarrollados que quieren hacer inversiones de impacto. Ellos pueden ayudar a tomar esos riesgos o mitigar algunos de esos riesgos que facilite la movilización de los grandes capitales. Entonces, al juntar estas dos fuentes, los recursos públicos mitigando ciertos riesgos o ayudando en las rentabilidades de ciertos riesgos, de ciertas inversiones, ayudan a atraer los grandes capitales. Es interesante, pero Colombia, como les decía, con el programa La 4G lo logró con infraestructura, con inversiones del Estado que se enfocaron a mitigar ciertos riesgos de la infraestructura, los riesgos particularmente los riesgos socioambientales, las demoras por obtener licencias, o los riesgos sísmicos, digamos, en túneles muy grandes. Eso permitió precisamente que pudiéramos comprometer cerca de 12 billones de dólares para un programa como este. Entonces lo hemos hecho, y hoy en el mundo de sostenibilidad han utilizado el caso de la 4G como uno de los casos más interesantes de escalamiento de recursos para objetivos sostenibles. Entonces, eso quiere decir que se ha hecho, y nosotros somos uno de los ejemplos de los que hemos podido hacer cosas como esta. Siguiente. Entonces, en el tema de estándares, y no voy a entrar en mucho detalle, pero es muy importante precisamente el esfuerzo que se viene haciendo en los últimos 10 años para precisamente definir cuáles son esas variables claves para poder cuantificar cuantificar el desempeño de las inversiones sostenibles. Entonces, ¿cómo puede uno precisamente cuantificar y determinar que una inversión tiene un beneficio en la parte ambiental o social? Entonces, se han venido desarrollando esas variables de desempeño, y después se han venido desarrollando ya iniciativas para cuantificar a través de estándares precisamente esos logros. Entonces hay estándares globales como es el del GRE, o estándares enfocados en el tema de clima, como es el caso del TCFD. Entonces ya hay una serie de estándares que se están empezando a adoptar por diferentes países y por diferentes empresas y el sector financiero, el sector productivo, precisamente para poder ayudar a determinar que una inversión realmente es sostenible. Y esto es fundamental para la canalización de recursos, porque quienes ponen recursos y quieren realmente tener impacto en sostenibilidad, quieren estar seguros que sus inversiones están teniendo impacto. Y para eso requieren precisamente este tipo de cuantificación y estandarización. Siguiente. Bueno, también hay índices. Los grandes mercados de capitales han empezado a generar índices alrededor de la inversión social, alrededor de la inversión ambiental, y se empiezan a volver muy importantes porque eso empieza a generar cada vez más conciencia de los inversionistas, tanto personas institucionales como personas naturales. Hace poco veía un webinar hecho en Suecia donde decían que el futuro mucho estaba en que cada día más los inversionistas, personas naturales, estaban concientizando de que su plata que invierten en un fondo de pensiones, o su plata que tienen invertidas en un fondo de inversiones, que esa plata vaya hacia inversiones sostenibles, y empiezan a fortalecer ese mandato hacia los administradores para que eso se escale cada vez más de sus inversiones. Entonces, la responsabilidad no es solamente del administrador, sino también tiene que ver con la base, precisamente con esa persona natural que es el inversionista de estos grandes vehículos. Siguiente. Y en la parte de regulación, tampoco quiero entrar en mucho detalle, pues porque por tiempo no podemos, pero nuevamente, aquí hay una tarea por hacer, una tarea importante de cómo adecuar la regulación, y eso empieza por la revelación. Lo que han empezado, hay una iniciativa impulsada por los bancos centrales europeos, digamos, que se llama Networking for Greening and the Financial System, a la que recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República se hicieron miembros, cuyo objetivo precisamente es cuantificar el tema del riesgo de cambio climático, cómo entender el riesgo de cambio climático y cómo ver cómo afecta eso los portafolios, cómo afecta eso los portafolios de los bancos y los portafolios. Entonces empieza a quedarse una cadena. Las empresas van a tener que determinar
qué tan vulnerables están al riesgo de cambio climático, porque los bancos y sus inversionistas les van a pedir que les ayuden a determinar cuál es la exposición de los bancos y los inversionistas institucionales a ese riesgo. Porque los reguladores los empiezan a pedir. Inicialmente lo están pidiendo a nivel voluntario que empiecen a revelar, pero no será mucho en que estaremos en el momento en que esto se tenga que volver un estándar, digamos, en la regulación. Entonces, esto está cambiando y ya esto está llegando a las puertas de nuestro país. En Colombia ya estamos empezando, ya el Banco de la República está trabajando de eso. Está la Superintendencia Financiera, perdón, aunque el Banco de la República ha mostrado mucho interés también de involucrarse, pero liderado por la Superintendencia Financiera y por el Ministerio de Hacienda, ya empiezan a trabajarse en este frente de la regulación, que es fundamental para alinear precisamente que si los inversionistas quieren moverse a hacer inversiones sostenibles, la regulación sea compatible, que la regulación de alguna manera no los castigue por hacer inversiones sostenibles de largo plazo, o sea, que la regulación realmente hable con estos objetivos y por lo tanto se adecue, y eso es fundamental para lograr ese gran objetivo. Siguiente. Entonces ya cerrando, digamos, mi presentación, pues ya hice alguna referencia a la relación o qué lecciones sacamos del impacto del COVID. Digamos, esta gráfica muestra los impactos negativos que ya ha generado a la fecha esta gran pandemia. En los mercados internacionales, los mercados de capitales accionarios globales, ya ha habido una pérdida enorme de valorización, cerca del 20% de pérdida. Todos lo hemos estado siguiendo, los que tenemos incluso nuestras inversiones en fondos de pensiones que invierten en estos grandes mercados, pues lo estamos sufriendo, todo lo estamos viviendo, como esos patrimonios se han visto desvalorizados por cuenta de esta situación. Parte que se ha visto, digamos, de alguna manera empeorado por todo el impacto que ha tenido también el efecto sobre el mercado energético, particularmente el de petróleo, que también se ha visto afectado sustancialmente por la caída de la demanda. Y en términos de crecimiento, los estimativos, ya hay muchos estimativos, y no voy a ahorita entrar en detalles, pero estimativos, no, digamos, ni optimistas, más o menos estimativos como el de Standard & Poor's, hablan de un decrecimiento del mundo en cerca de 2.4%. Entonces estamos hablando de unos efectos ya de esos famosos 12 trillones que se podrían ver que yo les mostraba la posibilidad de que esos riesgos sistémicos en un año pudieran generar hasta pérdidas cercanas a 12 o 15 o 20 trillones. Hoy ya estamos viendo en lo poco que va esta pandemia, ya pérdidas por cercanas a 2 trillones generadas por esto. Entonces esto es una lección de que los riesgos hay que empezar a prepararse, hay que empezar a preparar el mundo para precisamente evitar o por lo menos mitigar el impacto de estos grandes riesgos. Siguiente. También hay oportunidades, de alguna manera las finanzas sostenibles se han adecuado a esta crisis, han empezado a surgir emisiones de bonos enfocados precisamente en financiar las inversiones enormes que hay que hacer en el campo de salud, en la parte de combatir la pandemia, en las investigaciones que hay que hacer para buscar la cura a esta pandemia. Entonces ya empieza las finanzas sostenibles de alguna manera a canalizarse, a dirigirse precisamente a hacer estas inversiones que eran necesarias, que se habían identificado en buena medida hace muchos años, ahorita se están teniendo que hacer a la carrera para poder lograr preparar nuestras economías para combatir este gran flagelo. Siguiente. Y algunas lecciones que sale, digamos, de una fuente. Uno, que es una lección muy importante de todo esto, digamos, estos desafíos no tienen frontera. Como ven, hoy lo estamos sufriendo tanto en países como nosotros o en África, como lo están viviendo los países desarrollados por igual o incluso hasta peor. Digamos, entonces esto es un desafío que es de tipo mundial. Lo segundo es que las sociedades no están seguras hasta que las personas más vulnerables estén protegidas. Entonces tenemos que mirar ahí donde viene el tema de la equidad, tenemos que proteger, porque por lo general estos grandes riesgos, los que más afectan son a las poblaciones más vulnerables. Por eso tenemos que hacer estas inversiones precisamente con esa filosofía de sostenibilidad, de garantizar ese balance, esa equidad para que el mundo pueda ser sostenible. Y los desafíos requieren cambios sistémicos y aquí eso es muy importante, se requiere un cambio de chip.
Tenemos que cambiar nuestra forma de ver esto. Tenemos que entender que el futuro está en que transformemos las cosas, que hagamos lo mismo pero diferente. En eso radica. Y yo creo que esto es una lección. Hoy estamos aprendiendo a hacer las cosas, muchas de las mismas cosas que hacíamos, pero las estamos haciendo diferente. El teletrabajo cambió completamente muchas de las cosas que estamos haciendo. Entonces es muy importante abrirnos precisamente, sacar lecciones de cómo podemos aprender de estos cambios para potenciar este crecimiento sostenible y prepararnos y evitar cosas como estas al futuro. Es mejor prevenir que curar. El tema de la resiliencia. Hay que generar infraestructura resiliente. Hoy estamos hablando de la pandemia, pero es que en unos poco tiempo vamos a estar hablando de los grandes desastres generados por el cambio climático. Tenemos que generar resiliencia en las inversiones que estamos haciendo. Tenemos que preparar nuestra infraestructura física al cambio climático. Entonces, esto realmente son lecciones importantes, lecciones a las que tenemos que aprender para evitar repetir y no estar preparados para cosas como estas. Siguiente. Entonces, ya quiero cerrar esto haciendo una muy corta referencia al Centro Regional de Finanzas Sostenibles que hoy yo dirijo. Porque es el resultado de alguna manera de cómo podemos contribuir a ayudar precisamente a hacer a esta movilización de recursos para la agenda de sostenibilidad. Cómo podemos desde la universidad, desde un centro, desde un think tank como el Centro de Finanzas Sostenibles, apoyar esto. Y creo que el ADN importante de este centro, y esto lo digo después de haber mucha reflexión y darnos cuenta, precisamente está en fortalecer esta alianza, la alianza entre el Estado, el sector privado y la academia. O sea, cómo las empresas se empoderan mucho más de esta agenda. Como les decía yo antes, uno lo que tiende a ver es que en la historia hemos visto cómo todo el impulso inicial surge en los gobiernos, en las entidades multilaterales y bilaterales, y gradualmente el sector privado empieza a subir. Pero nosotros nos tenemos que acelerar eso. Estamos andando muy lentamente. El brazo derecho de las empresas y los gremios del sector financiero están avanzando, pero no a la velocidad que se requiere para poder cambiar esta tendencia. Tenemos que transformar realmente el sistema de producción, el sistema de financiación, si queremos realmente avanzar en forma importante en este campo. Y ahí la universidad, la academia, los think tanks, pues pueden ser un gran catalizador para ayudar precisamente a juntar todas las partes para trabajar para un objetivo común. Eso es lo que hemos denominado la comunidad de práctica. La comunidad de práctica es cuando diferentes partes con diferentes ángulos se juntan todos para buscar un objetivo común. Entonces, ¿cómo nos juntamos todos? ¿Cómo nos juntamos con el gobierno, con las empresas y nosotros en la universidad, en la academia, digamos? ¿Cómo nos sentamos a buscarle soluciones tanto a las oportunidades como a la mitigación de los riesgos? Siguiente. Entonces, este centro que surge a finales del año pasado, que está en su fase de despegue, digamos, en que estamos en la fase, digamos, de la convocatoria a las empresas del sector privado, porque queremos que sean las empresas del sector privado las grandes motores de esta investigación, de este centro, digamos. Hemos definido que hay tres grandes áreas. Uno, la investigación, pero la investigación aplicada. Y ¿a qué me refiero con la investigación aplicada? Me refiero a cómo nosotros podemos ayudar a mostrar dónde están las oportunidades de inversión en esta agenda. Acuérdense, esos famosos 60 subsectores de negocios que podrían generar beneficios por cerca de 13 trillones, ese ejercicio que hicieron esta comisión de Davos, nosotros tenemos que ayudar a mostrar que esas oportunidades existen acá también. Aquí tenemos oportunidades muy importantes en todos esos campos. Ya hubo una primera estimación que hicieron esta otra investigación que les mencioné, que está hablando de cerca de unos 10, 12 billones de inversiones que se podrían hacer solamente en el campo del cambio climático, sin entrar en el campo de las inversiones sociales, en educación, salud. Entonces, ahí tenemos una tarea por hacer, es en mostrar esas oportunidades, en estudiar las experiencias exitosas en el mundo y mostrarle a las empresas, miren las oportunidades de lo que podemos hacer aquí en Colombia. Pero también apoyar a las empresas en la transformación, en los temas de la innovación, en las tecnologías nuevas que hay que probar para ver si pueden ayudar a transformar
en economía circular. Hay grandes oportunidades de cómo podemos cambiar la forma en que producimos las cosas, aprovechando todo lo que son desperdicios de materiales y convirtiéndolos nuevamente en productos, en producción y en productividad. Entonces, aquí hay, y esa es una tarea que pueden hacer las áreas de investigación, de las áreas en nuestros los departamentos de ingeniería, de las universidades, donde hay mucha capacidad para ayudar a hacer esas transformaciones. Pero el segundo campo del centro es el tema de la formación. La formación es muy importante porque, como les decía, hay mucho desconocimiento, tanto a nivel del sector productivo como del sector financiero, como el mismo Estado. En el Estado tampoco hay tanto entendimiento sobre las oportunidades y tampoco sobre los riesgos. Es que aquí es muy importante no solamente mirar las oportunidades de inversión, sino también los riesgos que hay que mitigar. Cómo trabajamos en adaptación y mitigación de riesgos de cambio climático, por ejemplo. Y ahí hay mucho desconocimiento, ahí hay que educar a las diferentes partes de este sistema en estos cómo mitigamos esos riesgos. Y esto es algo fundamental y tenemos que también empezar a formar a nuestras próximas generaciones. Por eso la necesidad de que todos estos estudios que inicialmente, esta capacitación que inicialmente la pueda enfocar uno hacia la educación ejecutiva y de las empresas, después tiene que permear a la educación de nuestras futuras generaciones a través de cursos de pregrado y posgrado. Y tercero, pues este rol del centro como un integrador de actores. Esto es muy importante, es como parte de esa esencia de esta comunidad de práctica, es cómo ayudamos a articular a los diferentes actores y, por ejemplo, determinamos cuáles son los cambios de política que se requieren. Digamos, si queremos, por ejemplo, potenciar la economía circular o queremos potenciar mucho más, digamos, la posibilidad de que en el manejo de la tierra podamos ayudar a reducir la contaminación ambiental que genera, por ejemplo, la actividad ganadera. Hay muchas posibilidades de hacer esto, pero a veces se requieren cambios de política, cambios de regulación o en el manejo de las basuras. Se necesita cambiar la forma en que hoy se maneja, los incentivos que hoy tiene la regulación para el manejo de las basuras, hay que cambiarlo, precisamente para que la basura se convierta en un activo y no se convierta en un desperdicio como hoy la regulación de alguna manera tiende a verlo. Entonces, juntos, sector privado, academia y el gobierno podemos impulsar esos cambios. Como podemos impulsar los temas de la investigación en innovación, todo el tema de Clean Tech tiene un enorme potencial y yo creo que nuestras universidades, lo acabamos de ver en la experiencia tan bonita y tan exitosa de lo que ha hecho Medellín, todos los grupos de investigación en Medellín para encontrar una solución a los respiradores. Fue un esfuerzo junto de la academia con el sector privado, se pusieron de las manos y sacaron una solución y le hicieron en unos tiempos récord. Eso es precisamente juntar al sector, a la academia y al sector privado en buscar soluciones. Entonces, eso es lo que queremos impulsar desde este centro. Y ya con esto concluyo mi último slide. Siguiente. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son las investigaciones en las que estamos trabajando? Ya les mencioné, estamos en temas de riesgo de cambio climático, en dónde están las oportunidades de inversión para la sostenibilidad, cómo ayudar a superar las barreras que tenemos hoy para la movilización de recursos de las finanzas sostenibles, en cómo potenciar más los instrumentos que ya hoy existen para este objetivo. Y este año estamos arrancando con 2 investigaciones muy importantes que creo que van a marcar precisamente ese direccionamiento del centro. Una que es una investigación que estamos iniciando con la Facultad de Administración para precisamente virar las oportunidades en el campo de la economía circular. Creemos que esto es un tema donde hay mucho interés, donde las empresas con las que estamos hablando, que van a aportar y que van a apoyar al centro, este es uno de los temas que más interés ha generado, el cómo potenciar la economía circular en sus negocios, desde el negocio de cemento al negocio manufacturero, al negocio típico de manejo de basuras residenciales. Entonces, cómo potenciar todo este tema de la economía circular en todas las actividades. Y el segundo estudio tiene que ver con cómo hacer un primer análisis profundo sobre el riesgo que puede generar la transición de cambio climático en Colombia. Y esto es un tema bien importante por nuestra dependencia tan grande a los energéticos fósiles. Este estudio, que estamos en proceso de búsqueda
búsqueda de apoyo del gobierno francés para la financiación de este estudio, que lo estaríamos haciendo de la mano de uno de los think tanks más importantes en el mundo en este campo, que se llama el Climate Policy Initiative. Su objetivo es precisamente mirar cómo, si el mundo pasa lo que ya está pasando hoy, que es que se frena el transporte o se reduce sustancialmente el consumo de petróleo para la movilización del transporte. Pasamos, hoy lo estamos viendo, cómo la falta de transporte o la cuarentena paró absolutamente el transporte, lo cual generó una caída radical de la demanda de petróleo y entonces llevó a una caída de los precios y la demanda y el efecto que eso genera. Pero esto puede suceder hacia el futuro. O sea, en la medida en que están cambiando los hábitos, el consumo, la gente cada día más está pensando en la movilidad eléctrica, en que el transporte lo hagamos a través de vehículos eléctricos, que concentremos mucho la movilidad en los metros, en los sistemas, digamos, de transporte masivos que cada vez se mueven hacia el tema eléctrico y cada vez de bajas emisiones. Entonces, esto va a generar en el mediano plazo una caída de la demanda y de los precios, no solamente del petróleo, sino del carbón, del gas, de muchos de los energéticos que hoy se están utilizando. Y esto hay que preparar el país, hay que preparar al mundo, digamos, hay que prepararse para evitar que esto tenga un impacto muy negativo. Se puede preparar, si uno mira las oportunidades, si uno se prepara con tiempo, puede evitar los efectos negativos o los puede mitigar sustancialmente. Entonces hay que empezar a pensar en este tipo de efectos, porque estos son cambios que se están dando, son transformaciones que se están dando. Entonces, estamos arrancando con estos dos grandes estudios, pero creo que estamos muy, digamos, alineados a los retos que requiere el mundo en este momento. Con esto, pues termino mi presentación que quería hacerles hoy. Muchas gracias, Clemente. Ha sido tremendamente potente. Te cuento que en el Facebook Live ha habido no solamente preguntas, sino también felicitaciones por lo que has compartido sobre finanzas sostenibles y el centro como un gran líder en el ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Yo quisiera como la sesión de preguntas dejarlas para el final y más bien concentrarnos en los minutos que nos quedan en la conversación, propiciar la conversación con Barban Hoff, a quien también doy la bienvenida, profesor asociado de nuestra Facultad de Administración, además de eso, doctor en Ecología Industrial, líder, entre otros, fundador de la Maestría en Gerencia Ambiental, entre otros múltiples proyectos que de verdad hablan de una transformación para la sostenibilidad. Entonces, bienvenido, Bar, y quisiera más bien que propiciáramos la conversación en los 25 minutos que nos quedan y luego transmitir las preguntas. Una aclaración para quienes nos escuchan. Hemos recogido todas las preguntas, se las vamos a transmitir a Clemente y se las vamos también a comunicar a ustedes en un correo posterior, para que no tengan la angustia de que lo que han preguntado, en el caso de no alcanzar por el tiempo, no va a quedar. Entonces, bienvenido, Bar y Clemente, en su conversación. Muchas gracias, Diana, y muy buenos días a nuestros tardes, a nuestros espectadores. Siempre ya es una costumbre de estar todos los jueves entre 12:30 y 2 de la tarde en nuestros encuentros de sostenibilidad, discutiendo y aprendiendo de temas de alta relevancia y impacto. Y esta presentación realmente, Clemente, quiere agradecerte mucho, no solo por esta presentación, pero por el trabajo y por la iniciativa que llevaste a la universidad. Realmente llevamos con Clemente ya, yo creo que casi unos 5 o 6 meses trabajando y acompañándolo en el centro, porque desde nuestro área de gerencia de sostenibilidad en la Facultad de Administración, donde ya llevamos más de 15 años trabajando diferentes componentes sobre gerencia y sostenibilidad, sobre cambio organizacional y muchos cambios de paradigma, lo que usted presenta también en su presentación. Para nosotros conectarnos con en una forma definitiva a las finanzas de sostenibilidad es muy estratégica. Vimos en su presentación que cuando miramos la historia y vamos aún más atrás, vemos que durante los últimos 70 años, 50 años, el principal driver, el principal motivador de la sostenibilidad, al menos, ha sido muchas veces
exigencias de gobiernos y inversiones de gobiernos. Y ese es mucho, por muchas empresas y organizaciones, el punto de partida, es cumplir con la normatividad y a partir de ahí empezar a hacer proyectos e inversiones. Creo la perspectiva que tú nos presentas hoy realmente muestra un gran cambio de paradigma donde son los bancos y los instrumentos financieros que van a ser en los próximos 10, 20 años los grandes drivers, los grandes transformadores de la sostenibilidad. Es decir, tú nos presentas un panorama muy interesante donde, al menos así lo interpreto, donde realmente la sostenibilidad se está integrando como un indicador, como un requisito dentro del análisis de riesgo y la obtención de los instrumentos, del apoyo financiero, de los mecanismos financieros en los bancos y todo tipo de entidades. Entonces, realmente me parece una visión de alto impacto y de alta importancia, porque realmente los que trabajamos la gerencia de la sostenibilidad en las diferentes organizaciones, ese es un paso definitivo. Y también me parece muy importante cómo destacaste sobre el tema, cómo lo conectaste con el tema del coronavirus. Yo creo que desde la gerencia y el cambio de las organizaciones, yo creo que mucho vemos este crisis como un gran experimento a nivel global, donde realmente sí nos estamos reflexionando sobre el consumo, sobre muchos prácticas y muchas afectaciones que en forma muy lento nos está avisando. Entonces ese es un experimento que está afectando mucho a las empresas, a las personas y que va a ayudar a ese cambio del paradigma. ¿Sí? Realmente muy interesante su presentación. Claro, estamos trabajando ya hace varios meses en justamente identificar estas oportunidades en las empresas y desde hace tiempos yo tengo como dos preguntas que quería hacerte y una a lo mejor es muy personal, pero siempre me ha llamado la atención. Usted es un líder en el sector financiero, toda su carrera profesional, más de 30 años ha sido en el sector financiero a nivel mundial y a nivel global y a nivel de Colombia. Usted es uno de los grandes líderes del sector financiero en los últimos 30 años en Colombia. Entonces, ¿cómo usted, después de toda su trayectoria, le ocurre participar, asumir la responsabilidad de montar un centro en finanzas sostenibles en la universidad? Bueno, Bart, pues muchas gracias por la pregunta. De alguna manera algo di a entender ante mi presentación, pero yo he tenido particularmente dos grandes experiencias en mi vida que de alguna manera le van a ayudar a entender la respuesta. Yo he tenido la oportunidad, y esa oportunidad me la dio el Estado colombiano en dos oportunidades de ayudar a hacer un gran desarrollo de los mercados financieros para objetivos de desarrollo. Uno fue cuando en los 90 como director general de crédito público me tocó desarrollar el mercado de TES, el mercado de títulos de gobierno del mercado local. El gobierno necesitaba financiarse, había necesidades para aumentar las inversiones del Estado y el Estado necesitaba cómo financiarse y tradicionalmente se había estado financiando con banca multilateral, pero realmente no usando los mercados. A mí me tocó en la mitad de los 90, en la mitad de una situación muy difícil, de una crisis muy difícil, desarrollar el mercado de los títulos del gobierno, que hoy son la principal fuente de financiación del Estado. Entonces fue la oportunidad de ayudar a cómo diseñar de la mano del sector privado. Y fíjese que es bien interesante. Eso lo hicimos con el sector privado. Ese desarrollo, el crédito público teníamos la necesidad y desarrollamos instrumentos necesarios, pero fue solo porque trabajamos con la banca en ese momento que pudimos desarrollar y profundizar ese mercado.
Hoy es uno de los mercados más profundos de deuda pública en el mundo emergente. Y a raíz de esa experiencia, el Banco Mundial me invitó a replicarla y a replicarla en muchas partes del mundo, desde países tan grandes como China o Corea a países en la región como México o Brasil. Entonces, una primera lección de cómo uno, con un esquema bien montado y con un trabajo mancomunado sector público, sector privado, puede ayudar a escalar movilización de recursos. En ese momento era para ayudar a financiar al Estado. Pero la segunda oportunidad me la vuelve a dar la vida y yo le agradezco mucho. Me la dio cuando el gobierno pasado me invitó a montar la Financiera de Desarrollo Nacional. La verdad es que esa entidad no existía. Existía la FEN y me invitaron a transformarla, a cambiarla para ayudar a financiar el programa de infraestructura más ambicioso de concesiones que se había trazado el gobierno pasado. Y eran conscientes de que eso requería algún tipo de vehículo catalizador y para eso se creó la Financiera de Desarrollo Nacional. Y yo tuve la suerte de poderla crear desde el día cero y ver los resultados. En los 6 años que estuve, pude ver los resultados. Y nuevamente, esto fue un esfuerzo donde el Estado definió un marco, definió unas políticas, una regulación, creó una institucionalidad, como es el caso del fortalecimiento del ANI y en este caso la institucionalidad de la Financiera de Desarrollo Nacional, y logramos lo que nadie pensó que era posible, que era movilizar casi 12 billones de dólares en cuestión de 3, 4 años para una agenda que era la de la infraestructura, un tema, un objetivo sostenible muy importante. Entonces ahí, nuevamente, la misma, pero y ahí fue cuando vinieron muchos think tanks internacionales que estaban trabajando los temas de finanzas sostenibles antes de que yo terminara, hace casi como 1 año y medio, a preguntarme cómo podemos aprender de eso que ustedes hicieron en el campo de la infraestructura, cómo lo podemos aplicar al tema de la sostenibilidad. Entonces a mí eso me tocó y cuando me retiré de la financiera, la universidad me invitó a impulsar un centro de mercados financieros. Yo les dije, me interesa, pero si ese centro realmente se enfoca en las finanzas sostenibles. Y esa es la historia, Bart. Aquí estoy porque creo en eso, creo que podemos hacerlo, que esto es posible, porque lo hemos visto ya en el pasado que se puede hacer, cuando hay el compromiso político de todas las partes, cuando se junta sector público y privado, y en este caso siento que la universidad tiene esta ventaja de que es una institución de largo plazo que tiene la capacidad de movilizar conocimiento y ayudar en este juego tan importante para la sostenibilidad. Muchas gracias. Sí, por eso completamente alineado y por eso estamos tan contentos de poder estar en su barco, porque realmente desde el área de sostenibilidad de la Facultad de Administración queremos que ese es un futuro muy importante de la gerencia de la sostenibilidad. Más, usted lo muestra en sus cifras. Vemos que no dentro los montos que son dentro de los montos de inversión, vemos que realmente un 30-40% tienen incluido estos indicadores y estos esquemas que usted está mostrando. Es decir, ya es casi la mitad del mercado. Entonces, realmente vuelve un tema de mucho impacto. Entonces, viendo esto, están escuchando muchos gerentes de empresas, gerentes de sostenibilidad, muchos gerentes del sector financiero, cómo ellos deben prepararse a las tendencias que usted presente hoy. Pues mira, yo lo que te decía, yo creo que uno de los retos y responsabilidades que tiene el sector privado es, primero que todo, educar sobre las oportunidades que hay y también educarse sobre los riesgos. Es que yo creo que aquí una de las lecciones grandes que yo saco de este estudio, de este recorrido que ha tenido el tema de las finanzas, es que hay dos grandes dinámicas que hay que trabajar. Una, las oportunidades, porque oportunidades hay grandes oportunidades, pero lo otro es precisamente prepararse para mitigar los riesgos. Entonces el sector privado tiene una responsabilidad para garantizar el éxito de su negocio a largo plazo, que las dos cosas se trabajen. Ellos tienen que incorporar en el ADN de su negocio los dos temas. ¿Cómo incorporan en el ADN de su negocio todas esas oportunidades que hay de transformar su negocio en un negocio mucho más sostenible? Pero cómo a la vez que hacen eso se van preparando para mitigar
y adaptarse a los riesgos como es el del cambio climático. Entonces yo creo que ese es para mí el primer gran paso es concientizarse y empezar a trabajar en el tema, digamos. Entonces ya muchos están empezando a hacerlo. Lo que nosotros queremos precisamente con el centro es ayudar a catalizar ese esfuerzo. Cómo los ayudamos a ver más oportunidades y cómo los ayudamos a educarse y prepararse también para manejar el tema de los riesgos. Entonces, eso es algo que yo creo que es algo que tenemos que hacer muy de la mano y yo estoy muy satisfecho que en las conversaciones que ya he tenido con grandes líderes del sector empresarial colombiano, muchos de esos líderes han demostrado que tienen esa visión, que quieren hacerlo y que no habían encontrado un vehículo que les ayudara y están viendo en el centro ese vehículo que les puede ayudar a catalizar esas transformaciones en sus negocios. Ok, muchas gracias. Ahora quisiera devolver la palabra a Diana para dar la oportunidad a las preguntas de nuestros espectadores. Entonces, muchas gracias y adelante, Diana. Gracias, Bart. Bueno, y tú representas varias de las preguntas que había de la audiencia. Clemente, voy a hacer algunas. Una primero que se repitió y es el tema de dónde, y te voy a decir quiénes la hicieron. Regálame un segundo. Sergio Molina, perdóname, no. Francisco Salazar y Tatiana Daza coinciden en esta pregunta. Y si existe alguna plataforma para conocer estas iniciativas en Colombia. Tú hablabas del tema de educación, pero algunos sienten que también es el tema de información, donde se puede consultar sobre los diferentes tipos de bonos, los proyectos, las oportunidades, si hay alguna plataforma en particular o varias. No conozco una plataforma centralizada, una donde tú puedas encontrar todo. Hay muchas plataformas aquí y plataformas internacionales donde muchos de estos temas están. O sea, hay muchos, desde las plataformas mismas de Naciones Unidas, de las bancas multilaterales, todos tienen secciones importantes sobre el tema de sostenibilidad. En Colombia, pues las iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente, Planeación Nacional, ahora la Superintendencia, pues ya empiezan a aparecer en las plataformas de estas entidades. La misma, algunas asociaciones del sector privado, como Asobancar y otros, empiezan a tener, pero no hay ninguna donde tú puedas encontrar todos estos temas unidos en un solo sitio, digamos. Entonces, por ahora es bastante dispendioso. También siento que hay mucha falta de información todavía, que hay que construir, hay que investigar. Tenemos que aterrizar mucho de lo que ya han hecho en otras partes, de aterrizar muchas de estas oportunidades, hay que trabajarlas. Parte de lo que quiere hacer el centro es precisamente generar conocimiento e investigación sobre esas oportunidades y dimensionarlas. Entonces yo creo que nosotros, y yo creo que con lo que está haciendo los diferentes departamentos y de facultades de la universidad, ahí hay plataformas donde ya hay unos links importantes que se pueden usar. El mismo del Departamento de Sostenibilidad y Administración que dirige Bart, pues tiene muchos links. Entonces yo creo que ahí encuentran, pero desafortunadamente no hay nada muy centralizado todavía. Total, muy bien. Hay otra pregunta de Sergio Molina Cadena y esta tiene que ver con el último momento de tu presentación y dice, ya que las economías alrededor del mundo se ven claramente afectadas por el COVID-19, ¿esto implicaría una disminución en las finanzas sostenibles por parte de los gobiernos a nivel mundial mientras se recuperan las economías y se restaura la producción y el consumo? Sí, yo creo que a corto plazo eso es válido. A corto plazo puede que se reduzca la capacidad que tiene, por ejemplo, el sector público. El sector público va a tener que invertir grandes cantidades de recursos para salir de esta crisis. No solamente en la parte de salud, sino en la parte de empleo, para poder garantizar que el tejido empresarial no se nos destruya. Entonces va a tener que hacer grandes inversiones, lo que le va a limitar cierta capacidad. Sin embargo, precisamente ahí está el reto, digamos, y está el reto en parte cómo generamos también nuevos recursos. Y ahí está el reto del sector privado también. Yo sé que el sector privado también está siendo afectado, pero lo que no podemos es repetir esto en 10 años o en 5 años, otra gran crisis que puede venir del lado del cambio climático, por ejemplo. Entonces, lo que no podemos, y nos toca hacer un esfuerzo, y esto va a requerir un esfuerzo de todos, del sector público, del sector privado, de seguir invirtiendo en esta agenda, porque tenemos que evitar que los daños sean mayores de aquí a 5 o 10 años, pero por otro lado, estas inversiones generan valor. Y o sea, si hacemos, es que aquí no estamos hablando de subsidiar, aquí estamos hablando de hacer inversiones que generan valor. Y de ese valor se genera
impuestos y se generan otras formas de nuevamente reciclar recursos para poder seguir. Entonces no estamos hablando de hacer inversiones a pérdida, o sea, por eso hay que cambiar ese chip de muchos empresarios, mucha gente que ve este tema de las finanzas sostenibles como un gasto, sino lo tienen que ver es como una inversión como la que hacen en una maquinaria. Esto es una inversión para potenciar su negocio mediano y largo plazo, para garantizar que su negocio exista de aquí a 10 años y que su negocio sea incluso mejor en 5 años. Entonces, esto va a generar recursos y esos recursos van a generar nuevas fuentes y con esas fuentes vamos creando un círculo virtuoso. Las nuevas fuentes financian al Estado, el Estado invierte porque el Estado tiene que invertir. Entonces, de esa forma vamos generando un círculo virtuoso público-privado, pero es claro que a muy corto plazo, pues algún resentimiento nos va a generar, pero tenemos que ser creativos en esto para avanzar. Y ahora que hablas de ese cambio de mindset que es urgente, voy a hacer el link con la pregunta que hace Carolina Escalante. Ella dice, ¿qué pasos deberían seguir las fiduciarias y los comisionistas para cambiar la filosofía de inversión y que tengan el incentivo de hacer fondos con recursos dirigidos hacia temas de impacto? Bueno, yo creo que como todo, yo les decía antes que hay una responsabilidad en el administrador, pero una parte de la responsabilidad también está en el inversionista. O sea, uno no le puede echar toda la culpa al administrador. Yo sé que los administradores tienen una responsabilidad de ellos mismos también educarse, de ver las oportunidades y educar a sus inversionistas sobre las oportunidades. Entonces, cuando una fiduciaria crea un fondo nuevo, pues si hizo el estudio y vio dónde estaban las oportunidades y miró las posibles inversiones que podría hacer, puede armarle un portafolio. Yo lo he visto, por ejemplo, no para hacerle propaganda a Sura, pero en algunos de los portafolios donde mis fondos de pensión están invertidos, pues ellos armaron un portafolio que tiene impacto de sostenibilidad. Entonces ellos hicieron un esfuerzo por tratar de hacer esto. Hay que educar también al inversionista persona natural, que es el que pone la plata en estos fondos. Entonces, la responsabilidad está en los dos. Y nosotros los que tenemos algunos ahorros y que los ponemos, tenemos una responsabilidad también de buscar invertir en fondos y en administradores que tengan esa filosofía. Aquellos que no lo tienen, pues no están pensando en el largo plazo. Entonces, administradores e inversionistas tenemos una parte de la responsabilidad y la regulación tiene que ayudar. A veces la regulación no ha ayudado a eso. Entonces necesitamos que la regulación también se alinee para ayudar en ese proceso. Preguntan también, ahorita que hiciste, digamos, como la mención a una entidad específica, pregunta por el champion. ¿Quién está en la cresta de la ola? ¿Qué entidad lleva, digamos, la bandera en esto de finanzas sostenibles? Pues mira, no siento que hay un champion muy fuerte, desafortunadamente. Siento que hay esfuerzos importantes. En el lado público hay esfuerzos importantes. La Superintendencia, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Ministerio de Medio Ambiente, yo con ellos estoy interactuando, estamos trabajando, estamos viendo cómo nos contribuimos mutuamente. Entonces, sector público hay un interés y están generando unas mesas de trabajo importantes para impulsar el tema. Pero digamos que yo te diga, es el gran champion de las finanzas sostenibles, yo todavía no lo veo ahí, pero veo por lo menos un interés, una disposición y veo gente importante en el sector público queriendo educarse más sobre esto y ver cómo trabajar más en esto. Y del lado privado tampoco veo un champion todavía. Algunos gremios han sacado algunos temas de protocolo verde, o sea, sí se han hecho algunos pinitos, pero realmente no hay un gran champion. Siento que hay que hacerlo, necesitamos que algunas de estos asociaciones de empresarios como la ANDI, pues tienen que poner eso como una mayor prioridad en su agenda, digamos. Sé que lo tienen, digamos, yo he estado reunido con el vicepresidente de sostenibilidad de la ANDI, o sea, sé que están trabajando temas, pero no es uno de los temas prioritarios en la agenda de los grupos empresariales, como lo veo en algunas otras partes del mundo donde sí lo hay. Y lo mismo, pues la academia, nosotros tampoco, hasta ahora estamos impulsando la creación de este centro. Entonces, digamos, como yo te diría, hoy lo que esa comunidad de práctica que estábamos hablando es, sentémonos los tres, impulsemos y creemos unas iniciativas que sí empiezan a tener ese liderazgo y ahí van a ir surgiendo entidades, personas, pero yo veo en el sector empresarial algunos líderes con los que ya he estado hablando, con los que ya me han expresado el interés de trabajar en esto, de hacer parte de esta comunidad de práctica
y esos, pues poco a poco los iremos viendo y iremos viendo quiénes son esas entidades y esas personas que realmente quieren ser champions en esto, pero creo que estamos todavía un poquito atrás en eso, pero creo que estamos empezando a impulsar esa agenda. Y en esto, digamos, tenemos todo un camino por recorrer y hay varios, digamos, tú sabes que estos encuentros están dirigidos también a los egresados de las maestrías en gerencia ambiental y maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Muchos de ellos trabajan en esta temática y han puesto en el Facebook Live cómo se pueden sumar al esfuerzo del centro. No sé si en la página aparezca la información. ¿Qué les podemos decir a aquellos que quieren sumar? Porque me den un poquito de tiempo que ya estamos organizándonos. Me está ayudando. Aquí quiero darle el agradecimiento a Bart, a la decana de administración, a los vicerrectores de investigación y finanzas y al mismo rector que me están apoyando, pues este es un centro que está arrancando. Entonces, tienen que darnos un compás de espera, pero ya esto es como el primer salida al público que estamos haciendo con el centro. Entonces, ya nos estamos organizando, denme un poquito de tiempo y van a ver que van a empezar a ver dónde se puede empezar a ver oportunidades. Y esto pues nos interesa mucho, precisamente que estos egresados se involucren en este tipo de iniciativas, porque aquí hay mucho trabajo por hacer y necesitamos mucha mano de obra para hacer esto. Muchísimas gracias. Además, es un honor para los encuentros de la sostenibilidad ser plataforma del centro, sin duda. Clemente, muchísimas gracias. Ha sido un espacio iluminador, muy importante para las cerca de 400 personas que vieron este Facebook Live. Te cuento que luego ellos comparten, la gente comparte, compartimos y seguramente habrá más gente que lo pueda ver. Es un documento vivo, eso es lo virtuoso de los encuentros. Entonces, muchas gracias, Clemente del Valle, director del Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, por acompañarnos en este espacio, que el próximo jueves también les esperamos en una nueva temática. De verdad, muchísimas gracias. Un honor tenerte aquí, Clemente. Con gusto. Vale, hasta luego, Bart y Clemente, que tengan una feliz tarde y hasta luego todos ustedes quienes nos vieron. Gracias.